Tengan todos ustedes muy buenos días. Para mí es un privilegio estar en este lugar y compartir con ustedes. Y el privilegio es también para cada uno de los que están aquí presentes, porque una de las cosas que nos demanda el Señor es a discernir el signo de los tiempos y a responder a estas circunstancias que quieren destruir básicamente la fe cristiana y lo más importante de las instituciones creadas por Dios, que es la familia. Así que enhorabuena por este tiempo en el cual hemos de aprender, hemos de reflexionar y hemos de sentar ciertas pautas que son importantes para entender la problemática de la ideología de género. A mí me han pedido trabajar el tema histórico para poder entender cuál es el fundamento de esta ideología y me han dado media hora para resumir 800 años de historia. Así que vamos a ver cómo le hacemos. Eso es un... Lo primero que tenemos que decir es que en la actualidad estamos enfrentando por lo menos 3 crisis básicas. La primera de ellas es la crisis económica. Desde el año 2008, algunos países como España o Argentina no han podido superar la crisis económica y según los analistas se cree que es mucho peor que la famosa crisis de los años 1929. La segunda crisis que estamos enfrentando a nivel global, a nivel mundial, es la crisis política. Y no tengo que dar ejemplo de lo que está aconteciendo hoy en la nación de Guatemala y tampoco es el tema que nos convoca. La tercera crisis que estamos enfrentando es la crisis de orden moral. Y esa es precisamente en la cual yo me quiero centrar porque es de ahí donde va a surgir lo que hoy se conoce como ideología de género. Y la crisis en el ámbito moral se ve reflejada por lo menos en 4 grandes ámbitos que están hoy por hoy siendo socavados, siendo destruidos y siendo maltratados. En primer lugar, la familia nuclear está siendo atacada. Es decir, la familia compuesta por un hombre, por una mujer y los hijos está siendo brutalmente atacada por organizaciones internacionales auspiciada por ejemplo, una institución conocida como Open Society de George Soros, entre otras entidades a nivel global. El segundo elemento que estamos enfrentando hoy en ámbitos de crisis moral es tristemente la paternidad. Y hoy tenemos que decirlo, también la maternidad irresponsable. En tercer lugar, otra crisis moral que estamos viviendo es la quiebra de la institución del matrimonio. La gente ya no se quiere casar, la gente no quiere pasar por el proceso legal, ni mucho menos espiritual, de lo que ha implicado el desarrollo de las civilizaciones y la historia de Occidente. Y en cuarto lugar, algo que tristemente estamos viendo como crisis moral es el desplome de la natalidad. Repito, 4 elementos que tristemente está afectando hoy la moral, sobre todo la moral cristiana. La familia está siendo atacada, paternidad y maternidad irresponsable, la quiebra de las instituciones del matrimonio y el desplome de la natalidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ante una auténtica degeneración moral que hoy es más visible gracias a la tecnología y las redes sociales. La degeneración moral no es nada nuevo. Usted podrá leer en las Sagradas Escrituras el texto cómo menciona lo que acontecía en Sodoma y Gomorra. Si usted va a la literatura extrabíblica, como por ejemplo en Épica de Atrahasis o en Umelich, usted puede ver cómo esos documentos del antiguo Medio Oriente quieren refutar los problemas de inmoralidad de esa tierra desértica. Si usted lee el Código de Hammurabi o los documentos babilónicos mistéricos de las religiones arcaicas, también usted puede ver cómo el tema de la degeneración moral ha sido un problema desde el estado pristino, desde el estado inicial que el ser humano decidió hacer lo que no es agradable ante los ojos de Dios. Porque cuando Dios le da órdenes y le da responsabilidades al ser humano, en Génesis capítulo 1 del verso 26 al 28, lo único que tenía que hacer para vivir en plenitud de vida, en armonía con Dios, el ser humano, obedecer estos principios. Sin embargo, el ser humano decidió desobedecer y por extensión lo que vino fue, en primer lugar, la muerte física y en segundo lugar, la muerte moral, que se ve reflejado en la decadencia de las culturas, que se ve reflejado en lo que hoy nosotros estamos viviendo. Y esto ha sido reemplazado en los últimos años, específicamente en el siglo XX, por lo que los filósofos han denominado el fin de los grandes relatos, como por ejemplo el relato del cristianismo.
como por ejemplo la tradición bíblica y teológica que ha representado nuestra cultura, nuestra ética y nuestro peregrinaje a la luz del Evangelio de Jesucristo. Para los pensadores de esa época, específicamente finales del siglo XIX, entre ellos los postestructuralistas, los neohistoricistas, los deconstruccionistas o el fin del expresionismo y el surrealismo, y no voy a explicar todas esas corrientes de pensamiento, lo único que voy a decir que todas esas corrientes de pensamiento lo que han dicho es que el ser humano es la única medida de su presente, de su futuro. Es decir, el ser humano construye su idea de ser y su idea de existir bajo sus propias convicciones y posiciones. Y no necesita de la revelación, no necesita de Dios y no se necesita mucho menos de la iglesia para poder subsistir. ¿Por qué? Porque la auténtica medida de la existencia del ser humano es el propio ser humano. Y esa es la base del racionalismo del siglo XIX. Y esa es la base del marxismo, el neomarxismo del siglo XX, que simple y sencillamente creyó que por la fuerza intelectual o de la razón podría resolver los problemas de la naturaleza humana. ¿Y cuál es el problema de eso? Simple y sencillamente que cuando el hombre no tiene fuente de sentido, es decir, Dios, todo es permitido. Fyodor Dostoyevsky decía, si Dios no existe, todo es permitido. ¿Y qué vino? Por extensión, lo que vino fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando el ser humano no tiene un fundamento sólido en el Dios de la revelación, el ser humano tiene la tendencia de tomar el poder porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ese es el gran problema de la decadencia moral que estamos viviendo hoy por hoy. Y todas estas ideologías, como el postestructuralismo, el deconstruccionismo, el expresionismo, recordando que el expresionismo se ve reflejado en el arte, al decir que el arte no tiene moral. Y como el arte no tiene moral, cada quien ve lo que quiere ver en el arte. Y eso en el siglo XX se ve reflejado en lo que nosotros conocemos como relativismo filosófico o relativismo moral. Cada idea depende del sujeto que la interpreta. Así que esto indudablemente ha generado algo que nosotros conocemos hoy por hoy como la subjetividad del intérprete. Cada quien ve lo que quiere ver. Cada quien interpreta las cosas como se le da la gana. Y uno de los textos más importantes que ha recopilado todas estas circunstancias ha sido el del texto del famoso filósofo Abraham Hedel. El texto se llama Juicio Ético. Y él escribió unas frases. Todo depende de cómo se miren las cosas, todo depende de dónde estés, todo depende de cuándo te levantes. Si estás en Francia, haz como los franceses. Si estás en Inglaterra, haz como los ingleses. Si estás en Tocombú, haz como los que están en Tocombú. Todo depende de según cómo se miren las cosas, todo depende. Eso es el juicio moral del siglo XX que ha dado paso a una idea, un concepto, un paradigma que nosotros conocemos como posmodernidad. Y la base de la posmodernidad es que toda idea es relativa. No podemos depender de un dogma, no podemos depender de una tradición bíblica teológica, no podemos depender de una iglesia, ni mucho menos de alguien que nos aconseje cómo vivir la vida según la ética del reino. Así que, a modo de introducción, todavía no he entrado al tema, ya les dije, y ya tengo 20 minutos. A modo de introducción, ¿qué ha generado toda esta corriente filosófica? Ha generado por lo menos 4 grandes categorías morales de cómo podemos interpretar hoy al ser humano sin Cristo, sin una convicción de fe, sin una creencia profunda en el Dios de la revelación. La primera de ellas es que tenemos que entender que vivimos en una sociedad pluralista. ¿Y qué nos dice el pluralismo en términos generales? Que todos los caminos nos llevan a Roma. ¿Okay? Así que si usted quiere ser cristiano, está bien. Si usted quiere practicar el budismo zen, está bien. Si usted quiere ser sintoísta, está bien. Si usted quiere ser budista, también está bien. ¿Por qué? Porque lo más importante es desarrollar en este ambiente de posmodernidad una mentalidad pluralista. El segundo elemento moral que distingue a nuestras sociedades contemporáneas a nivel social, a nivel cultural, a nivel político y a nivel económico es el rampante materialismo. Hemos dejado de vivir una vida sencilla
Y cuando hablo de vida sencilla, no quiero dejar de reconocer la importancia de trabajar y ganarnos lo que debemos ganarnos con nuestras propias manos, entendiendo que eso es de bendición de Dios. Yo creo en el libre mercado y enseño el libre mercado, pero debe ser siempre con ética. Debe ser siempre entendiendo que la teología del trabajo tiene un fundamento sólido en las Sagradas Escrituras, porque el trabajo es la mejor forma de cómo nosotros podemos demostrar las bendiciones de nuestro Dios. El problema del materialismo es que nos ha opacado la forma de manera de vivir del cristiano, que es la sencillez. Pluralismo, materialismo, en tercer lugar, relativismo moral y finalmente narcisismo. Y el narcisismo lo que sostiene es que cada ser humano de manera individual se constituye en su propio Mesías. Habiendo hecho esta introducción, a mí me invitaron para hablar de ideología de género. Y no podía dejar de mencionar estos enfoques filosóficos antes de hablar de la ideología de género, porque la ideología de género es precisamente producto de todas estas corrientes filosóficas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Cada quien hace lo que se le antoja. Cada postura ideológica expresada, por ejemplo, en el neocantismo de la Escuela de Marburgo o la Escuela Hermenéutica del Heidelberg, que nos incitaron a que el intérprete, es decir, usted puede ver las cosas como quiere ver, y eso ha producido, por ejemplo, la queer theology o la queer ideology, donde inclusive hoy hay lecturas homosexuales de la Biblia. Y donde tristemente, hace un mes atrás, se acaba de publicar un libro en España con el siguiente título: Solo hay salvación con un Jesús marica. Solo hay salvación con un Jesús marica. Y para mí es aberrante, es más, hasta vergüenza me da decirlo aquí en este lugar. Pero tristemente, si nosotros no damos respuesta a eso, si nosotros no entendemos las circunstancias sociales, culturales, políticas y filosóficas para poder dar respuesta a quienes lo demanden con mansedumbre, entonces seremos pisoteados y la iglesia puede sucumbir si no somos responsables de discernir el signo de los tiempos y de responder desde las Sagradas Escrituras a una sociedad carente de amor, carente de valores, carente del Dios de la revelación. Y por eso es importante que nosotros podamos entender qué es la ideología de género, cuáles son los fundamentos que anteceden a lo que hoy nosotros estamos viviendo, y la triste realidad es esta. Hay tres elementos que nosotros debemos entender. El primero de ellos le vamos a llamar ola. Las corrientes son tres olas y las corrientes están íntimamente relacionadas con el feminismo. La ideología de género está relacionada con el feminismo. Y no necesariamente el feminismo en su primera instancia tenía un discurso inequívoco. De hecho, al inicio proclamaban algo que es indudablemente muy bíblico y teológico, que tanto el hombre como la mujer son iguales en derecho y en dignidad por ser creados a imagen de Dios. Sin embargo, esto fue cambiando a medida que se fue dando el proceso. Y por eso vamos a entender nosotros estas circunstancias bajo tres medidas concretas y específicas. La primera de ellas es la primer ola del feminismo que surge en el movimiento renacentista. Repito, la primer ola del feminismo renacentista. No podemos olvidarnos que el Renacimiento da pautas para dos grandes corrientes de pensamiento. Una de ellas es el humanismo y el otro el retorno a las lenguas clásicas. De hecho, gracias al Renacimiento tendremos personajes como Erasmo de Rotterdam, que tuvo la posibilidad de reunir los grandes manuscritos de la época, desarrollar un texto ecléctico del Nuevo Testamento y fue la base de la traducción de Martín Lutero. Así que el Renacimiento, que influyó mucho en las lenguas clásicas, en la escolástica primera, en el desarrollo de la universidad, tuvo efectos muy positivos. Pero en el campo de la filosofía, el humanismo también se recordó y comenzó a enseñar que el centro de la humanidad ya no era Dios, que era la famosa mentalidad teocéntrica muy bien desarrollada en la Edad Media, sino más bien el centro de la humanidad es el hombre. En este contexto, una de las cosas interesantes que comienzan a desarrollarse, por ejemplo, a partir del año 1405, es uno de los primeros textos fundacionales de la ideología de género o del feminismo ideológico, y se conoce como La ciudad de las damas. Año 1405, Christine Pizan escribe estos libros para decir que si el hombre tiene la posibilidad de emanciparse, ¿por qué no lo puede tener también la mujer?
Es una de las primeras críticas en un ambiente muy complejo. Estamos hablando de la Baja Edad Media. La Baja Edad Media que, tristemente tenemos que decirlo, no tenía la respuesta de la palabra del Señor, ni mucho menos de la iglesia, porque la iglesia estaba corrompida, porque se había casado con el poder. Por eso es que en el año 1517 tenemos un Martín Lutero. Por eso es que antes que Martín Lutero tenemos a un Wycliffe, a un Zwingli, a Juan Hus o un Girolamo de Savonarola, queriendo que la iglesia se vuelva a los principios de la tradición judeo-cristiana, a los principios de la palabra de Dios. Pero en medio de esto, y en la primera fase de la ideología de género, tenemos esta obra que ya comienza a pedir cierta reivindicación de la mujer, porque se les había olvidado que el cristianismo ya había reivindicado a la mujer. ¿Se recuerda lo que dice el apóstol Pablo? No hay esclavo ni libre, judío ni griego, hombre y mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Y fue el cristianismo que le dio dignidad en medio de una cultura compleja como fue la cultura greco-latina o la cultura greco-romana, donde la mujer no valía absolutamente nada. Pero a la iglesia se le olvida, porque por falta de conocimiento es que perece mi pueblo. Y lo que sucedía en la Baja Edad Media, en la triste Baja Edad Media, era esta pobreza intelectual, esta pobreza moral, porque cuando hay pobreza intelectual, por extensión se produce una pobreza moral. Porque cuando nosotros no sabemos defender ni argumentar, lo que tenemos, nuestra tendencia casi obligada, es a pelear con la gente. Vea lo que sucede. Yo lo veo casi todos los días en la universidad. Cuando la gente comienza a insultar es porque se le acabaron los argumentos. Y si nosotros no tenemos argumentos sólidos, vamos a caer en lo mismo que cayó la Baja Edad Media. Y la Baja Edad Media comenzó a pelear, a discutir y a matarse porque les faltaban argumentos. Porque nos olvidamos de lo que la palabra de Dios dice, porque nos olvidamos que antes que existiera la constitución de los Whigs en el año 1648, antes que se desarrollara el constitucionalismo, el cristianismo ya le había dado sentido al concepto de persona y al sentido de justicia. Así que, por eso es importante entender esto. Por eso es importante entender los problemas. Una segunda obra que pertenece a esta primera fase del feminismo o de la ideología de género se conoce como De la nobleza y la preexcelencia de la sociedad femenina, escrita por Cornelio Agripa en el año 1529. Y es uno de los primeros textos que comienzan a exaltar la belleza femenina en cuanto a su sexualidad. La tercera obra, año 1607, es La igualdad de los sexos. Así que si usted creía que estas obras son solo del siglo XX, no es así. Ya en el siglo XVII tenemos el texto de Pauline de la Barre, bueno, si alguien habla francés, lo pronunciaría mejor, con el tema de la igualdad de los sexos, para nuevamente decir y recordar que no solo somos iguales en dignidad, sino también en derechos. Y también en funciones. Y uno de los principios que nosotros debemos tener claro, hermanos, que si bien es cierto somos iguales en dignidad, tanto el hombre como la mujer tienen funciones distintas para honrar el nombre del Señor, para ser mayordomos de la creación. Y eso no hace ni más ni menos digno. Somos todos iguales en ese sentido, con funciones diferentes. Y eso es lo que debemos entender a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero ya en este primer movimiento ideológico, filosófico, inclusive teológico, se estaban dando estos tipos de textos que le van dando fundamento al movimiento feminista. Otro texto interesante de esta época fue Conversaciones sobre la popularidad de los mundos, de Fontanelle. Y en este texto ya comienza a decirse que la mujer debe tener o debería tener como propuesta mayor impacto público que el hombre. Porque ya en este texto, por primera vez en la historia, se comienza a decir que la mujer es más inteligente que el hombre. Bueno, al que le toca la parte bíblica, ahí hermano, por favor, lo exhorta. Mejor no digo nada, porque me voy a salir del tema, pero una de las especialidades que yo trabajé en una maestría fue los estudios patrísticos de los primeros 600 años en lengua latina y griega. Y llama mucho la atención estudiar las cualidades del tema de los géneros, hombre y mujer, y las diferencias que habían en los primeros 400 años.
Si leen griego, con gusto les paso esos textos. Pero no me hagan perder porque me quedan 15 minutos. Otra obra interesante de Antoine Héret se conoce como La novia perfecta, que recopila precisamente los textos sobre la conversación de la pluralidad de los mundos y lo que hace precisamente es luchar por la emancipación femenina. Pues en términos generales, para no quedarme citando obras, ¿qué provocó estas obras en el pensamiento ilustrado del signo o de la época de las luces, que se conoce como la Ilustración, entendiendo que hay dos grandes corrientes de la Ilustración, tanto la francesa como la escocesa, siendo las que más impactaron el mundo occidental? Pues en esta época aparece un Voltaire que va a trabajar por la igualdad del hombre y la mujer. Y ese trabajo siempre fue con sospecha, porque por mucho que trabajó por la igualdad y por la mujer, no pudo evitar el morir guillotinado y que muchas de las mujeres después de la Revolución Francesa, por querer emanciparse, también murieran guillotinadas. Así que de lo dicho al hecho hay mucho trecho. Sin embargo, Voltaire es uno de los grandes padres ilustrados que aboga por la igualdad entre el hombre y la mujer. Diderot acusa al hombre de tratar, y perdonen la expresión que lo voy a utilizar, pero así aparece en su discurso. El problema es que el hombre siempre ha tratado a la mujer como tonta. Y por eso la decadencia de las sociedades, Diderot. Montesquieu dice que la mujer tiene todas las capacidades necesarias para participar en política. De hecho, uno de los textos más interesantes que va a recopilar las obras que yo le he mencionado, más la reflexión de Voltaire, de Diderot y de Montesquieu, inclusive de Kant, que él hablaba Kant de que el problema de la sociedad es el infantilismo por vivir en una etapa teonómica, es decir, de acuerdo a las leyes de Dios, y para Kant eso era infantilismo, y que la única forma de madurar era iniciar un proceso de heteronomía, es decir, hacer otra cosa contraria a la ley, y cuando ya madurara por completo venía la etapa de autonomía. ¿Qué significa esa etapa de autonomía? Que cada quien hace lo que se le antoja, que era como lo que sucedía en el libro de los jueces. Yo no sé si usted recuerda el libro de Josué, los últimos capítulos. Josué le dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Y ustedes? Y el pueblo dice, jamás, jamás romperemos la ley. Jamás haremos lo contrario que nos diga la palabra del Señor, la Torá, el Tanakh. Jamás nos comportaremos como las demás naciones. Y pasa el libro de los jueces, ¿y qué nos dice el libro de los jueces? Que cada quien hacía lo que se le antojaba. ¿Por qué? Por desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos interesados en discernir el signo de los tiempos. ¿Por qué? Porque así como esta obra fueron el fiel reflejo de la sociedad en cuanto a términos filosóficos, la dignidad que se proclamaba en términos de la mujer se debe a porque no había una respuesta concreta desde la palabra de Dios para darle dignidad a la mujer. Y se le había olvidado a la Baja Edad Media que el cristianismo ya en los primeros siglos, desde los escritos de Pablo, desde el mensaje del Señor Jesucristo, ya la había dignificado. La obra que culmina este periodo histórico será conocida como Vindicación de la Mujer, de Mary Wollstonecraft. Y con esto cierra esta primera etapa. Y lo que proclamaba esta obra es la igualdad de inteligencia. Tanto el hombre como la mujer son iguales en inteligencia. Y por supuesto uno de los pensadores más importantes del siglo XIX que va a tomar la obra Vindicación de la Mujer será John Stuart Mill, con el título La sujeción de la mujer, y lo que él dice es que debe haber igualdad ante la ley tanto los hombres como las mujeres, porque en esa época usted era mujer, no podía decidir por usted misma si estaba soltera, era su padre, y si usted estaba casada, era su esposo. La cosa ha cambiado y por eso estamos con una sombra. Son bromas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta primera etapa? En primer lugar, tengo que decir que básicamente lo que se hizo en este periodo de la primera etapa de la ideología de género o del feminismo ideológico fue luchar por la emancipación de la mujer en dos áreas. En términos políticos, pidiendo que la mujer pudiera sufragar, y en segundo lugar, en términos educacionales, pidiendo precisamente que la mujer pudiera, que la mujer pudiera acceder a la educación. Y esto, si usted se fija, no es nada del otro mundo.
De hecho, la Reforma Protestante le dio la posibilidad a la mujer de asistir a escuelas públicas. Por medio de las Sagradas Escrituras, las mujeres se educaron en la Alemania con el texto, por cierto, de Martín Lutero del Nuevo Testamento, que es considerado hoy por hoy como la obra más importante para la gramática de Alemania. Así que hasta ahora no vemos un problema. Lo que sucede es que en términos políticos, en el año 1869 se construirá la Sociedad Nacional de Sufragio Femenino en Inglaterra. En 1903 se desarrollará la Unión Social y Política Femenina, que fue un periodo muy importante en la Inglaterra de esa época. En 1918 la mujer puede acceder a la política según el Parlamento inglés. En 1909 se funda la Unión para la Sociedad Francesa Femenina para el Sufragio. Sin embargo, será hasta 1945 que la mujer puede sufragar. Y todas estas obras, simple y sencillamente, se van a ver reflejado en lo que yo considero una de las más importantes declaraciones que se conoce como la Declaración de Seneca Falls de Elizabeth Cady Stanton. ¿Y quién es ella? Para efectos de nuestra historia del cristianismo, fue una mujer que luchó por la emancipación de la mujer para que tuviera derecho a voto, pero también para que tuviera las mismas categorizaciones que se le daban a esa época a los hombres. No solo en términos de dignidad, sino en términos de materialidad. Elizabeth Cady Stanton es la primera mujer en la historia que escribe un comentario bíblico o una Biblia comentada que se conoce como la Woman's Bible, por 26 escritoras que van a desarrollar lo que se conoce hoy por hoy como lectura de las Sagradas Escrituras desde la mujer. Segunda ola del feminismo. Hemos visto que la primera ola básicamente será producto de lo que se conoce como el liberalismo. Y la segunda ola del feminismo y la ideología de género será producto del marxismo y del socialismo. Y dentro del feminismo marxista hay dos autores que son importantes de conocer, Saint-Simon y Fourier. Ellos no solo arremetieron con la propiedad privada, sino que dice que para que haya una auténtica igualdad en medio de la lucha de clases, es necesario destruir el matrimonio como institución. Porque el matrimonio entre un hombre y una mujer lo que ha provocado es que la mujer esté subyugada producto al derecho de propiedad privada que el hombre, bajo un sistema patriarcal, ha utilizado para oprimir a las mujeres. Y según Saint-Simon y Fourier, el problema de la primera etapa del feminismo no fue simple y sencillamente de darle la posibilidad a la mujer que votara o que participara en los procesos de educación. Ellos dicen que básicamente ellos no cambiaron absolutamente nada. Lo que se tiene que cambiar son las bases de los fundamentos de las instituciones como el matrimonio. Y lo que proponen estos autores es que ya no haya más matrimonio entre un hombre y una mujer, sino que haya matrimonios grupales. Y que exista la posibilidad de que volvamos al estado básico, pristino del ser humano, expresado por la filosofía de Federico Engels, que por cierto va a publicar un libro interesante que se conoce como El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, año 1884. Y recuerden ustedes que Federico Engels era el amigo que se valió de Karl Marx. Después de todo lo que Marx había hecho, él recibió todas las ganancias. De hecho, Marx no publicó El Capital tomo 2 porque simple y sencillamente reconoció que su teoría económica era un fracaso frente a los principios de utilidad marginal. Pero Engels lo publicó y se hizo millonario. Y bueno, y ese es otro punto. Pero el punto es que en esta obra, él aboga por matrimonios grupales y dice que la clave para realmente producir la igualdad es que volvamos a los estados primitivos del desarrollo de la civilización, donde el padre podía tener relaciones sexuales con su hija, o la madre podría tener relaciones con su hijo, o hubiera lo que se conoce como incesto entre hermanos, y en ese proceso que hubiera matrimonios iguales donde la mujer no supiera quién es el padre del hijo que está esperando. Federico Engels, obra que nosotros no conocemos, pero ya a finales del siglo XIX, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, 1884, lo que se quería hacer en el comunismo marxista era destruir lo más esencial como la institución divina que es el matrimonio y la familia. De hecho, a tal grado que la obra termina diciendo que el incesto
debe superponer cualquier límite moral. Y entonces, la forma económica de cómo el ser humano debe controlar todo es darle el poder a la mujer dentro de la economía, entendiendo que simple y sencillamente es la encargada de reproducir, y en esos modos de reproducción ella debe tener el control económico y no el varón. Por eso el varón no debe saber nunca, y la mujer tampoco, de quién es hijo, lo que está esperando la mujer. Engels, por tanto, entonces, lo que propone es una economía manejada por la mujer, una economía donde el padre pierda toda autoridad dentro del contexto del hogar. A este comunismo primitivo, simple y sencillamente, se le debe conocer como régimen matriarcal, que está en contra de todo patriarcado producto de la propiedad privada. En síntesis, hemos visto que el feminismo liberal propuso dos reformas: la reforma electoral y la reforma educativa en el ámbito de la reivindicación de la mujer. Y lo que propone el feminismo marxista es una revolución violenta que acabe con la propiedad privada y acabe con la familia como institución social. Si la sociedad no logra acabar con el matrimonio, la sociedad seguirá viviendo bajo estructuras sociales de clase y no podrá producir la tan soñada igualdad utópica que presenta el marxismo. Y esto posteriormente se puede ver en textos como León Tolstói, escritos sobre la cuestión femenina, Clara Zetkin, Mis recuerdos de Lenin, donde precisamente esta mujer fue clave, porque ella dice que la idea de matrimonios grupales serán esenciales para el desarrollo de las masas, y la mejor forma de desarrollar las masas es que hayan matrimonios grupales. Sin embargo, quiero centrarme rápidamente en una obra, 1921, de Alejandro Millalov, que se conoce como El comunismo y la familia. Ella dice que la mujer debe trabajar y olvidar todas las labores del hogar, y que la única entidad que realmente puede educar, criar e instruir a los niños ya no debe ser más la mujer, porque si es la mujer se produce una diferencia de clase, sino que debe ser el Estado. ¿Les suena conocido eso? ¿Les suena conocido que el Estado se debe meter en la vida privada de los hogares? Pues aquí tiene uno de los fundamentos esenciales dentro del contexto de la ideología de género y del feminismo. Finalmente, el tiempo se me fue, pero vamos a acercarnos a esta tercera etapa. Hay muchas cosas que decir. Las consecuencias que tuvo el trabajo de Millalov, el comunismo sexual que se va a desarrollar en las ligas de amor libre, donde comienzan a haber manifestaciones desnudas. El periódico de Pravda del 7 de mayo de 1925, donde los estudiantes reclamaban que había mujeres en la Unión Soviética que no querían tener relaciones sexuales con ellos y por lo tanto estaban en contra de la revolución. Así que si una mujer se negaba a tener intimidad con un estudiante de la universidad, eso iba en contra de la forma ideológica del marxismo comunista de la época. Pravda, 7 de mayo, el periódico más importante de la época. O la Internacional Comunista, que dijo que la maternidad es una función social y simple y sencillamente ratifica lo que se había dicho en los textos de Engels al expresar que la función de criar y de educar solo le corresponde al Estado. Y la política de sexualidad libre no solo debe legalizar el aborto, sino que debe ser controlada por el Estado. 1920. Internacional Comunista. Por cierto, hay una candidata que pertenece a esa entidad. Y por cierto, el secretario general de las Naciones Unidas fue presidente de esa entidad. El que tiene oídos para oír, oiga. Tercera y última ola. 3 minutos me quedan. Hemos visto el feminismo ilustrado de las ideas liberales y la clave es política. La mujer, el derecho a sufragar. Hemos visto el feminismo marxista con el fin de la familia. La clave es en el ámbito de la economía, producir la igualdad. Y finalmente, lo que nosotros estamos viviendo hoy se conoce como feminismo cultural o radical, cuya mayor expresión es la ideología de género. Betty Friedman
escribió un libro que se llama La mística de la feminidad en 1963. Y ella dice, con la primera ola no se hizo nada. Por mucho que la mujer votara, no pudo salir de su condición de oprimida. Con la segunda ola tampoco pudo hacer nada, porque aunque la mujer podía trabajar y podía acceder a los mismos derechos en el trabajo, en la fábrica, de hecho uno lee las constituciones dogmáticas de la Rerum Novarum sobre la declaración básica de la doctrina del trabajo, está toda esa dinámica. Y dice ella que aunque la mujer fue a trabajar, no pudo resolver los problemas mayores que se daban dentro del hogar. Así que, ¿qué es lo que tiene que hacer la mujer? La mujer debe cambiar su concepto de ser madre o esposa, como lo ha definido la cultura. Mary Eastman desarrolla una dinámica muy parecida y en el título que se conoce como En defensa de la mujer, y ella dice que lamentablemente la feminidad elaborada y la belleza excesiva avasallan a la mujer. Por eso, según esta autora, debe haber un culto a la fealdad. 1940. Y usted dice, ¿será? Pues vea usted a las feministas radicales. No se arreglan. ¿Y saben cuál es el problema de las feministas radicales? Es que quieren ser como los hombres. Y la mujer puede pedir sus derechos a la luz de las Sagradas Escrituras y la moral cristiana sin perder su feminidad. No necesita volverse hombre. Y hoy hay que decir tristemente lo contrario, tampoco los hombres necesitan ser mujer. Francis Collins, el padre del genoma humano, sostiene hasta el día de hoy, y mientras no se pruebe lo contrario científicamente, es que no existe un gen homosexual. La genética, simple y sencillamente la genética, nos da las pautas esenciales. Ahora, ¿es un problema social? ¿Es un problema moral? Sí, y tenemos que dar respuesta. Y con amor, porque condenamos el pecado, no al pecador. Ellos necesitan, como usted necesita, de Cristo. Así como el corrupto necesita de Cristo, alguien que está padeciendo por estas circunstancias de no definir bien su sexualidad, también necesita del Señor. Amén. No podemos convertirnos como condenadores de la Edad Media, de la Baja Edad Media. Eso es importante. Listo. Se me fue el tiempo y concluyo en 30 segundos. Betty Friedan, La mística de la feminidad. Mary Eastman, La defensa de la mujer. Sin embargo, quiero hablarles de una tercera autora, Simone de Beauvoir, que fue amante del famoso existencialista ateo Jean-Paul Sartre, quien dijo, la vida es una pasión inútil, así que hagamos lo que queramos. Pero Simone de Beauvoir escribió una obra donde ella reivindica el papel de la mujer y dice que debe destruir ese concepto de la mujer y debe volver a desarrollarlo dentro de una cultura, diciendo que el gran problema de ser mujer o ser hombre no es un producto de la biología, es un producto de la cultura. Es decir, quien determina quién es hombre y quién es mujer no es la biología para Beauvoir, sino es la cultura. Así que si usted quiere cambiar su forma de entender su propia identidad, lo que debe romper es con la cultura. La biología no nos tiene absolutamente nada que decir. Perdónenme la expresión, pero Simone de Beauvoir omitió los genitales, omitió la menstruación, omitió las funciones que hay dentro del orden creado para dar a luz, omitió todos los elementos biológicos que son producto de la ciencia al decir que el problema del género no es un problema biológico, sino simple y sencillamente un problema cultural, producto de los patriarcados establecidos, por cierto, una marxista-leninista, revolucionaria, Simone de Beauvoir, y madre de la ideología de género de la Sorbona de París. Y esto entonces, filosóficamente hablando, comenzó a inspirar a médicos, comenzó a inspirar a filósofos, comenzó a inspirar a movimientos políticos, a tal grado de que hoy, y son lo que mis colegas van a desarrollar, esto está presente en la Cámara de Senado, de Diputados, en las agendas globales, simple y sencillamente, porque en los años 60 a alguien se le ocurrió decir que el hecho de ser mujer es un problema de la cultura, y la cultura no puede definir simple y sencillamente a modo de imposición el hecho de ser mujer. Así que debe haber una auténtica ideología de género que reivindique, independientemente de los procesos biológicos,
a la mujer. Y por lo tanto, ni el pene ni la vagina va a distinguir lo que hoy nosotros deberíamos entender dentro del campo de la neutralidad. Por eso hoy los debates filosóficos están en reivindicar, ¿saben qué? Perdonen la expresión, el ano, como la forma oficial de distinguir la sexualidad. Porque como es igual, simple y sencillamente, desde esa base uno puede construir su identidad. Como el mariachi, con esta termino. En Chile, la presidenta Michelle Bachelet quiso imponer desde kindergarten un libro que se llama Nicolás tiene dos papás. Y hoy, lo van a explicar mis colegas, en varias leyes se quiere imponer el matrimonio igualitario. Se quiere imponer una estructura educativa en los colegios. Se nos quiere imponer por medio de una agenda global lo que va en contra de la definición de lo que es hombre y mujer según la creación de Dios. Feminismo ideológico a través de la política. Feminismo ideológico a través de la economía. Feminismo ideológico a través de la cultura. Y lo que tiene que hacer la cultura es destruir los valores que le han dado sentido a la familia. Hermanos y hermanas, si nosotros no peleamos ni presentamos defensa de esto a la luz de las grandes inversiones que hacen las organizaciones en la actualidad, se va a meter en Guatemala. Y si nos quedamos callados, nos van a pisotear. Que el Señor les bendiga.